Dicen que los muñecos fueron creados para acompañar, para ser el reflejo inocente de la niñez, pero a veces algo más oscuro encuentra en ellos un cuerpo perfecto para manifestarse. Nuestra historia comienza en una casa vieja, donde una familia empezó a escuchar pasos diminutos por las noches. Pensaban que eran ruidos normales, hasta que un detalle los hizo dudar. Los pasos siempre iban acompañados de una risita suave, tan tenue que parecía venir del fondo de las paredes. Una madrugada, la madre despertó sobresaltada. Su respiración se congeló al ver que uno de los muñecos del cuarto de su hija estaba sentado a los pies de su cama, mirándola. Nadie lo había dejado ahí. Nadie en esa casa se atrevía siquiera a tocarlo. Cuando intentó levantarlo, el muñeco cayó de sus manos, como si pesara más que un cuerpo real. Y esa noche, por primera vez, toda la familia escuchó como algo arrastraba a ese muñeco por el pasillo, arrastrándolo con desesperación, como si quisiera volver a donde alguien lo había despertado. Comenzamos. Hola familia extra normal, bienvenidos a Frecuencia Extra Normal, el espacio donde lo oculto y lo inexplicable cobra voz. Soy Víctor Vaca y hoy te traeré el 13º episodio de nuestra serie llamada Muñecos Diabólicos. Así que apaga las luces, sube el volumen y prepárate, porque lo que escucharás podría estar más cerca de lo que imaginas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo se encuentran? Hoy es un capítulo muy especial porque lo voy a grabar solo. No se va a encontrar con nosotros nuestro gran amigo Manuel. Por cuestiones personales, un par de episodios no va a estar aquí. Pero vamos a grabar un episodio que la verdad tenía mucho tiempo queriéndolo grabar. Muñecos Diabólicos. Un episodio que me genera bastante ansiedad. Pero antes de todo eso, familia, vamos a dar los anuncios pertinentes. Primero que nada, familia, si todavía no nos sigues en nuestras redes sociales, te vamos a agradecer muchísimo que nos sigas, por favor. Recuerda que todo esto nos ayuda a seguir creciendo y para poder seguir trayendo contenido de más calidad para ustedes. En Facebook, Instagram, TikTok nos encuentran como Frecuencia Extra Normal Podcast, Extra Normal sin la E con la X. En YouTube, por favor, denos seguir, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que subamos un nuevo episodio. También nos encuentran como Frecuencia Extra Normal Podcast, Extra Normal, repito, sin la E, con la pura X. Y por último, pues también síganos en los medios audibles como es Spotify y Amazon Music, por favor. Denle me gusta para que les reciban notificaciones cada que subamos un nuevo episodio favoritos, perdón. Y otra cosa, familia, comentarles que cuando lleguemos, les interesa más que nada una taza de las que anunciamos en el capítulo de Halloween o una calcamonía para que le peguen a su vehículo o a su laptop donde gusten, dejen un comentario, por favor, nos ponemos en contacto para ver la manera de hacérselas llegar. Sin más, familia, vamos a entrar a lo que más nos emociona. Todos nos ha tocado, familia, en el pasado nos tocó, en el presente inclusive lo pueden estar viviendo que nuestro papá, nuestra mamá, nuestra hermana, una sobrinita, alguien tenga una muñeca la cual nos genere una sensación de miedo, una sensación de incomodidad. Hablando por mí, recuerdo muy bien que mi hermana tenía una muñeca de trapo. Me causaba un miedo, una ansiedad esa muñeca que no se pueden imaginar, familia. En ese entonces, pues éramos muy pequeños, dormíamos en el mismo cuarto mi hermana, mi hermano y yo. Recuerdo muy bien cuando por las noches tenía necesidad de ir al baño, me levantaba de la cama y lo primero que miraba era la muñeca en la cual dormía junto con mi hermana. No se pueden imaginar el terror que me daba el sentir
como si esa muñeca me estuviera mirando, a tal punto que muchas veces prefería mejor no ir al baño y me aguantaba a la mañana para poder ir al baño a gusto, del miedo y la ansiedad que me generaba. Familia, si alguno de ustedes tiene una historia con respecto a una muñeca que les causaba inquietud, que les daba miedo, dejen en los comentarios que lo vamos a leer. Nos gusta muchísimo leer sus comentarios. ¿Qué les parece, familia, si comenzamos con con la primera historia de esta noche, la cual es titulada La muñeca de Culiacancito? Esta historia ocurre en Culiacancito, Sinaloa, en 1998. Para los que no conocen, pues es como un pueblo el cual pertenece a Culiacán, Sinaloa. Culiacancito es un poblado tranquilo, a unos minutos de Culiacán, Sinaloa. Calles de tierra, vecinos que se conocen desde siempre y casas antiguas heredadas de generación en generación. En 1998, ahí vivía la familia Gutiérrez Hernández, Rosalba, la madre, don Rafael, su esposo, y su hija de 7 años llamada Valeria. La familia era conocida por ser trabajadora y muy unida. La vida era simple, hasta la llegada de un muñeco que cambió su historia para siempre. El 12 de octubre de 1998, Rosalba fue al tianguis de la colonia para comprar ropa y otros utensilios. En uno de los puestos vio algo que le llamó la atención de inmediato. Una muñeca de porcelana antigua, con el vestido color crema, el cabello rizado y ojos azules que parecían de vidrio. El vendedor, un hombre mayor, le dijo en voz baja: "No es para cualquiera, señora. Esa muñeca trae consigo mucha historia". Rosalba pensó que solo quería subirle el precio. Después de unos minutos de negociar, la compró por 80 pesos y se la llevó a su querida hija Valeria, la cual quedó completamente fascinada con el regalo. Desde ese día, la niña no quiso soltarla. Dormía con ella, la sentaba a su lado en la mesa y hasta veía la tele abrazándola. Le puso por nombre Evelyn. Pero esa misma noche algo extraño ocurrió. Valeria tenía la costumbre de dormir con la muñeca en los brazos, pero al amanecer, cuando Rosalba fue a despertarla para ir a la escuela, vio algo que la dejó completamente helada. La muñeca no se encontraba en la cama. Estaba sentada en la silla del escritorio, perfectamente acomodada, mirando directo hacia la puerta. Rosalba pensó que quizá Valeria sonámbula la movió durante la noche, hasta que la niña le dijo: "No la puse ahí, mamá". A lo cual Rosalba respondió: "¿Y quién fue quien la puso ahí?". Ella respondió: "Se levantó sola". Rosalba soltó una risa nerviosa. Pero esa sería la primera de muchas noches aterradoras. Esa misma semana, Valeria comenzó a hablar sola en la habitación. Cuando su madre preguntaba con quién, ella respondía sin dudar: con Evelyn. Pero lo más inquietante era lo siguiente, que varias veces, al pasar por el corredor oscuro, juraba escuchar otra voz, una voz infantil pero ronca, respondiendo a las preguntas de su hija. Una madrugada, Rosalba despertó al oír pasos pequeños corriendo por el pasillo. Pensó que Valeria había tenido una pesadilla y salió corriendo a buscarla. Cuando abrió la puerta, vio a su hija completamente dormida, pero vio también algo aún peor. La muñeca estaba parada junto a la cama, de pie, como si alguien la hubiera dejado ahí. Rosalba sintió que el corazón se le detenía. La tomó
temblando, y la acostó. Y de nuevo, ella regresó a su cama sin poder dormir más. Las cosas se intensificaron. Don Rafael, que no creía en lo sobrenatural, fue el primero en decir que la muñeca tenía algo raro. Una tarde, mientras veía televisión en la sala, notó que la muñeca estaba sobre la repisa mirando hacia él. Se levantó para tomar un vaso de agua y cuando regresó, la muñeca estaba sobre el sillón, sentado en el lugar donde él estaba sentado. Nadie más había entrado a la sala. Nadie la había movido. Don Rafael, rígido del miedo, murmuró: "No quiero esa cosa en casa". Pero ya era tarde. La muñeca había tomado el control del hogar. La noche del 31 de octubre, fecha que la familia recordaría para siempre, Valeria comenzó a gritar desde su habitación. Sus padres corrieron desesperados. La encontraron en la cama, tiritando, apuntando hacia la sombra del rincón. Rosalba encendió la luz y ahí estaba la muñeca, de pie, inclinada hacia adelante, como si estuviera espiando. Pero lo peor era su rostro. La expresión, antes neutral, ahora parecía una sonrisa torcida. Los ojos, que eran de vidrio azul, estaban completamente negros. Valeria gritó: "¡Quiere llevarme! ¡Quiere llevarme con ella!". Y en ese momento, la muñeca salió disparada contra la pared, como si una fuerza invisible la hubiera arrojado. La porcelana no se rompió, solo rebotó y quedó inmóvil en el suelo. Asustados, los padres llevaron la muñeca al mismo tianguis para devolverla. Buscaron al vendedor, pero el puesto estaba vacío. Un vecino les dijo: "Ese señor murió hace meses, como en junio o julio aproximadamente". Rosalba, totalmente pálida, preguntó: "Entonces, ¿quién me la vendió?". Otro vendedor del área escuchó la conversación y se acercó. Al ver la muñeca, cruzó los brazos y dijo: "Esa muñeca es famosa. Perteneció a una niña que murió en los 80s". "¿Cómo que murió?", preguntó Rafael. Dicen que murió con la muñeca en las manos. Los papás contaron que la niña decía que Evelyn le había hablado. Y la muñeca la quemaron, o eso dijeron, porque volvió a aparecer aquí, hace como 50 años. Los Gutiérrez se miraron horrorizados. El vendedor agregó: "Nadie la quiere. Siempre regresa a donde hay niños". La familia buscó ayuda espiritual. Un sacerdote de una comunidad cercana aceptó visitar a la casa. Apenas vio a la muñeca, dijo que había algo pesado en ella, como si tuviera algo pegado. Un espíritu que se alimentaba de la energía de los niños. Entonces decidieron hacer un exorcismo para tratar de liberar a aquella muñeca. El exorcismo duró casi 2 horas. Durante la oración, la muñeca empezó a crujir, como si sus articulaciones se movieran solas. Los ojos se volvieron completamente blancos y un olor a azufre llenó la habitación. El sacerdote la roció con agua bendita y ordenó destruirla. La quemaron esa misma noche en un barril del patio. Las llamas se alzaban más de lo normal, como si algo dentro de la muñeca se resistiera. Cuando el fuego terminó, quedó una figura oscura, retorcida. No parecía porcelana. Más bien parecía un cuerpo humano completamente carbonizado. La familia Gutiérrez vendió la casa en el 2001.
Desde entonces ha tenido 6 propietarios. Todos coinciden en lo mismo. En el cuarto en el cual dormía Valeria, por las noches, se escucha una risa pequeña y varias personas han visto por segundos la silueta de una niña sentada en el suelo, sosteniendo una muñeca quemada. La llamada muñeca de Culiacancito se convirtió en un caso registrado por curiosos, sacerdotes y hasta investigadores de lo paranormal. Hoy nadie sabe dónde terminó la figura original. Lo único seguro es que, según la leyenda, la muñeca siempre encuentra una nueva niña. Híjole familia, qué buena historia. Cuando me la contaron, me dejó completamente impactado. ¿Saben algo familia? Me recordó algo esa historia. Me ha tocado, así con muchos podcasts, como ya les he dicho. Uno de ellos es Podcast Paranormal e Insomnio de Fepo Paranormal, el cual ojalá algún día nos toque colaborar con él, sería genialísimo. También sigo pues a Paco Arias de Extranormal Podcast y por ahí otros más podcasts que se me van de momento el nombre. Lo que me llama mucho la atención como Paco y Fepo a veces reciben cosas que le dan otras personas, por ejemplo muñecos, no sé, figuras, etcétera. Y aquí lo interesante es lo siguiente, ellos no saben qué va con, qué va o qué puede ir pegado con esa cosa que están recibiendo, lo que están llevando hacia su estudio o inclusive hasta su hogar. Por eso, familia, hay que tener mucho cuidado cuando compramos cosas viejas, cosas antiguas, ya sea en un tianguis, donde sea. Aunque su precio sea demasiado atractivo, debemos de pensar si vale la pena correr el riesgo, porque sin saberlo, podemos estarle abriendo nuestro hogar a un ser del bajo astral. Y entonces sí, vaya problema en el que nos acabamos de meter. Bueno, familia, vamos a comenzar con la segunda historia. En este caso, la historia es titulada El payaso de Saltillo. Esta ocurrió en Saltillo, Coahuila, en 2015. En el 2015, en las colonias Las Teresitas, al norte de Saltillo, vivía la familia Ramírez López. Karina, la madre, enfermera, don Pedro, conductor de camiones, y su hijo de 9 años, llamado Iván. Era una familia humilde, muy unida y trabajadora. Nada fuera de lo común. Hasta que en octubre de ese año, pocas semanas antes de Halloween, llegó a su vida un objeto que destruyó la tranquilidad del hogar. Un payaso de peluche. Un día, Karina encontró en la entrada de la casa una bolsa negra de plástico, cerrada con cinta. Pensó que algún vecino había tirado basura por error. Pero, al abrir la bolsa, vaya sorpresa que se llevó. En ella se encontraba un muñeco payaso, grande, casi del tamaño de un niño, con ropa vieja, estilo circo, y una sonrisa muy exagerada, hasta se pudiera decir tétrica, hecha con pintura rojiza ya desgastada. Lo más inquietante era que tenía un pequeño pañuelo atado al cuello, como si alguien lo hubiera colgado alguna vez. Al principio pensaron en tirarlo, pero Iván, intrigado por su aspecto, pidió quedárselo. A los pocos días le puso nombre, el cual fue Tito. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. Iván puso al payaso en una repisa de su habitación. Todo normal, o al menos eso parecía. Hasta que llegó la madrugada del día siguiente. Karina escuchó que su hijo se levantó al baño, pero cuando fue a verlo, Iván estaba profundamente dormido. Al revisar la habitación, notó algo. El payaso no estaba en la repisa en la cual había sido colocado. Estaba sentado en una silla, mirando directo hacia la cama de Iván.
Karina, llena de miedo, temblando, lo volvió a poner en su lugar. En cuanto lo soltó, sintió un fuerte escalofrío recorrer la espalda. A la mañana siguiente, Iván le dijo a su mamá: oí a Tito hablar anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Karina. Que tenía frío y que quería jugar conmigo mientras tú dormías. Karina se obligó a no mostrar miedo. Lo atribuyó a la imaginación del niño. Pero esa misma noche, ella también lo escuchó. Eran aproximadamente las 2:40 de la mañana. Desde el cuarto de su hijo se oían murmullos, como una voz infantil, pero muy rasposa. Ja, 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 ja. Y luego, Iván, despierta. La madre entró corriendo. El cuarto estaba completamente oscuro. Iván profundamente dormido. Pero el payaso estaba en el piso, parado contra la pared, sostenido como si dos manos invisibles lo mantuvieran erguido. Las cosas fueron empeorando, hasta que el 29 de octubre, Iván tuvo un sueño que lo hizo despertar gritando. Karina entró a su cuarto y de inmediato el niño lloraba desconsolado. Tito me está ahorcando. Sentí sus manos en mi cuello. Cuando lo revisaron, tenía marcas rojas en su cuello, como dedos presionando la piel. El payaso estaba tirado en el suelo, con un pañuelo rojo desamarrado, como si lo hubieran usado para estrangularlo. Don Pedro ya no dudó más. Tomó el muñeco y lo arrojó a un bote de basura metálico que estaba en el patio. De inmediato le prendió fuego. Pero algo muy extraño ocurrió. El peluche no se quemaba. Las llamas lo envolvían, pero su rostro seguía intacto. La sonrisa sigue ahí, pintada, desafiando al fuego. Solo después de 15 minutos ardiendo, el muñeco comenzó a desintegrarse, o al menos eso creyeron ellos. 3 días después, la madrugada del 1 de noviembre, día de Todos los Santos, Karina escuchó golpes en la puerta principal. Eran golpes secos, fuertes, como si alguien estuviera pegando con un objeto duro. Cuando abrió la puerta, no había nadie, pero ahí, en el piso, cubierto de cenizas, estaba el pañuelo rojo del payaso, el mismo que se había quemado con él, sin una sola mancha, perfectamente doblado. Esa noche, mientras Iván dormía, comenzó a reírse en sueños, una risa que no era suya, profunda, ronca, idéntica a la que su mamá había escuchado antes. Y cuando lo movieron para despertarlo, empezó a hablar con una voz que no era la de un niño. Ya vine por él, ya no me quemo, ya yo regreso siempre. Devastada, la familia buscó ayuda con un sacerdote cercano, quien afirmó que ese muñeco no era un juguete normal. Explicó, según registro de las colonias cercanas, en los años 90 un payaso callejero llamado Tito el Alegre aparecía en fiestas infantiles, pero desapareció tras ser acusado por varias familias de intentar llevarse a los niños durante la madrugada. Jamás encontraron su cuerpo. En su pequeña habitación hallaron su muñeco favorito, un payaso de peluche con un pañuelo rojo, el mismo que aparecía afuera de la casa. El sacerdote aseguró que el espíritu del hombre había quedado ligado al muñeco, así que decidieron hacer un exorcismo para liberarlo. El exorcismo duró más de 1 hora. Iván gritaba, pateaba, lloraba, esforzándose por no
dejar de dormir. El sacerdote repetía oraciones mientras Karina sostenía las manos de su hijo. Y de pronto, ¡pum! Un estallido. Algo cayó del techo con fuerza. Cuando encendió la luz, vio una figura carbonizada junto a la puerta. El cuerpo ennegrecido del payaso, idéntico al muñeco quemado días antes. Estaba completo y aunque parecía hecho de ceniza, mantenía su sonrisa torcida y macabra. El sacerdote lo recogió con guantes y ordenó enterrarlo en un terreno bendecido, fuera de la ciudad. Así lo hicieron. La familia Ramírez se mudó en 2016. Iván no volvió a sufrir ataques, pero su mamá dice que cada 29 de octubre escucha la misma risa desde el dormitorio del niño. Y los vecinos de la Teresita cuentan que, a veces, cerca del terreno donde enterraron el muñeco, se oye una voz que dice: Tito quiere jugar. Uf, qué historia tan aterradora, familia. De verdad tengo la piel finita. Me causó mucho miedo. Y estoy solo grabando de noche. Ya se podrán imaginar el miedo al cual estoy sintiendo, familia. Hombre, ¿qué les pareció la historia? Yo siempre lo he dicho, familia, repito y lo voy a repetir siempre, que el comprar algo usado, un muñeco, alguna pertenencia de alguien, la cual quiso mucho o con la cual hizo muchos lazos, siempre va a estar impregnada de la energía de esa persona. Y en nosotros llevándolo a nuestro hogar, seguramente nos podemos estar llevando eso que acompaña a ese muñeco, esa figura, o lo que sea que hayamos comprado. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que compramos. Por más atractivo que parezca un precio, debemos de saber que puede haber un riesgo. Familia, vamos a contar la última historia para hacer este capítulo tan interesante. En este caso se llama, titulado, La muñeca de la colonia Hidalgo. Esta historia ocurrió en Hermosillo, Sonora, en 1998, en la colonia Hidalgo, uno de los barrios más antiguos de Hermosillo. La familia protagonista es la familia Lemus, Ernesto, un padre de profesión mecánico, Sara, la madre, que es ama de casa, y su hija de 7 años, Mariela. La casa era pequeña pero acogedora. Siempre había música, olor a comida y visitas. Nada indicaba que un objeto aparentemente inocente iba a marcar la historia de esa familia. Una muñeca de trapo vieja, vestida de azul celeste. La muñeca llegó de la forma menos esperada. La abuela de Mariela, doña Ruperta, era muy conocida en el barrio por ser rezandera, curandera o como lo quieran llamar, y porque tenía una acumulación enorme de objetos viejos en su casa. Un sábado la visitaron. Mariela entró al cuarto donde guardaba todos estos objetos viejos y ahí observó a la muñeca. Cabello de estambre negro, ojos grandes, sonrisa demasiado torcida, vestimenta azul celeste, desteñido. Un pequeño dije de metal con una inscripción que nadie pudo leer. Eso fue amor a primera vista. Mariela quedó cautivada por la muñeca desde el primer segundo. La abuela, al verla tan encariñada, dijo: Llévatela, pero acuérdense que esa muñeca no era mía. La primera noche, Mariela durmió abrazada a la muñeca. Todo normal, hasta que Sara notó algo raro cuando entró a verla. La muñeca ya no sonreía igual. La boca bordada parecía más amplia, como si estirada hacia un costado. Sara pensó que tal vez no la había visto bien durante el día. La noche siguiente, la muñeca estaba en otro lugar, Mariela dormida y la muñeca sentada en la cama
frente a ella, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Parecía estar mirando. A los pocos días, Mariela comenzó a despertarse gritando: ¡Ma! ¡Mamá! La muñeca me está llamando. Sara pensó que eran pesadillas, pero un domingo, a las 3:17 de la madrugada, mientras sus padres dormían, escuchaban algo. Un susurro rasposo, suave, tan claro como si alguien estuviera en el cuarto. Mari, ven, ven conmigo, vamos. Ernesto saltó de la cama y entró corriendo al cuarto de su hija. Mariela estaba sentada, como sonámbula, mirando fijamente a la muñeca. Cuando encendió la luz, vio algo que lo dejó completamente helado. La muñeca estaba sentada en una posición diferente, con una mano extendida, como pidiendo que Mariela se acercara. Una mañana, mientras Sara peinaba a su hija, notó un detalle horrible. Mariela tenía marcas moradas alrededor de su cuello, como de dedos muy pequeños. La niña juró algo espeluznante. No fueron dedos, mamá. Fueron los hilos de la muñeca. ¿Cómo que los hilos? Sí, del cuello. Se movieron solos y me apretaron. La madre se negó a creerla, pero la muñeca, que originalmente tenía el cuello recto y firme, ahora tenía hilos tensos y torcidos, como si hubieran sido alados con fuerza. Desesperada, Sara buscó a una mujer del barrio, conocida como la madrina, experta en eliminar objetos cargados energéticamente. Cuando vio la muñeca, inmediatamente la reconoció. Esta no es una muñeca normal. ¿Qué es?, preguntó Ernesto. Es un vínculo. Una muñeca que fue usada por una mujer que odiaba a los niños. Ponía sus resentimientos dentro del juguete para lastimar a las niñas que la recibieran. ¿Les pido algo? Déjenme con ella unos minutos, sin ustedes aquí. La familia salió. A los 3 minutos escucharon gritos. Cuando entraron, la madrina estaba en el suelo llorando, el brazo izquierdo lleno de rasguños. Dijo lo que más los llenó de miedo. La muñeca dijo su nombre. ¿Cuál?, preguntó Ernesto. Me dijo: soy Armina, y ella es mía. Ernesto agarró la muñeca y la llevó al basurero de la colonia. La dejó dentro de un tambo tambaleante, le roció gasolina y la encendió. La muñeca comenzó a gritar. No era una ilusión. Varias personas del barrio lo escucharon. Un chillido agudo, humano, desgarrador. Pero lo peor aún no pasaba. Esa misma noche, mientras las luces de la casa estaban apagadas, escucharon pasos pequeños en el pasillo. Pisadas suaves, rápidas, como si fueran de un niño o de algo más pequeño. Las luces se encendieron solas. La muñeca estaba sentada en el sillón, entera, limpia y sin cenizas, con su sonrisa más amplia que nunca y con una nueva inscripción en el vestido bordada con hilo negro. Armina, vuelve. La situación llegó al límite el 30 de octubre, una noche antes de Halloween. Mariela desapareció de su cuarto a las 2:30 de la madrugada. Ernesto y Sara comenzaron desesperados a buscarla, hasta que la encontraron. Ahora en el patio, frente a la muñeca. Mariela tenía los ojos blancos, murmurando una frase incomprensible. La muñeca estaba de pie, sostenida por nada, a unos centímetros del suelo. Ernesto corrió, empujó a su hija y tomó la muñeca. Sintió que algo lo arañaba y lo mordía dentro del peluche, como si estuviera vivo. Lo tiró al piso y la pisó con mucha fuerza, y la muñeca chilló otra vez. Sara tomó a la niña y comenzó a rezar. Ernesto
golpeó la muñeca hasta que se rompió en dos, y en cuanto el relleno se le cayó al suelo, un olor a carne podrida llenó toda la casa. El relleno no era algodón, no era tela, era cabello humano, mechones completos y pedazos rígidos que parecían uñas de niña. Dentro del cuerpo había una nota escrita con letras infantiles. Armina quiere jugar. La familia se mudó de su casa al mes siguiente. Desde entonces, María teme cualquier muñeca, incluso las nuevas. Dice que a veces sueña con una mujer vestida de azul celeste que le dice, todavía soy tuya. La casa donde vivieron fue alquilada varias veces, pero ningún inquilino se quedó más de 3 meses. Todos reportaron lo mismo: risas de una niña, pasos pequeños en la madrugada y la presencia de una muñeca sin rostro vestida de azul. Así que familia, repito, hay que tener mucho cuidado con con lo que nos regalan, con lo que recibimos y con lo que compramos, porque a veces compramos cosas que fueron de alguien malo, como bien lo dijo la historia, la cosa utilizada para hacerle daño a alguien más, y eso lo podemos llevar a nuestro hogar. Pero otro punto también que es muy peligroso: a veces cuando recibimos un regalo de alguien, ese regalo puede ir intencionado con mala voluntad para afectarnos, para hacernos daño. Así que no recibamos regalos de las personas que no conocemos, familia. Porque si la misma familia a veces nos afecta, con más razón alguien que no nos conoce, y que nos puede tener coraje o envidia por algo. Recuerden que muchas personas no quieren lo que tenemos, quieren que no tengamos lo que tenemos. Así que hay que cuidarnos y desconfiar de cualquier cosa, de cualquier persona. Sin más, familia, ojalá hayan disfrutado muchísimo este episodio. Recuerden, si no siguen nuestras redes sociales, se los encargo mucho. Si tienen alguna historia que nos quieran contar, nos lo pueden mandar al correo frecuenciaextranormal@gmail.com, extranormal sin la E, con X, o por Facebook e Instagram nos pueden mandar un inbox, un mensajito, ya sea de voz o escribirlo, y nosotros nos vamos a encargar de darle voz a la historia en un siguiente episodio. Sin más, familia, espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Nos vemos hasta la próxima. Chao.